bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos como cada semana con Masa Gabriel aquí en Revista de Medio Oriente, el programa en el que desde Boston nos analiza los medios de comunicación en castellano. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien, ya estamos tras la resaca electoral en Israel. Tenemos los resultados, faltan apenas un 2%, si no me confundo, a estas horas por escrutar, pero bueno, el empate entre Gantz y Benjamin Netanyahu está ahí y lo más probable es que vuelva, ¿no?, Netanyahu con los apoyos a un quinto mandato. Pues eso parece por las elecciones. Aún tenemos que esperar a la semana que viene, que ha dicho el presidente Rivlin, que es cuando se empezará a ver ya cómo se forma el gobierno. Están abiertas muchas opciones. En principio podría tener los apoyos pues, de los grupos más religiosos, etcétera, pero no cabe descartar un cambio en la oposición importante, como que Gantz pudiera pactar con Netanyahu. No sé si es real, pero no es descartable ahora mismo porque están todas las cartas encima de la mesa, y yo me imagino que evidentemente a Netanyahu le interesa muchísimo más un apoyo de un grupo como Azul y Blanco más que los grupos religiosos. Quiero decir, tendría un apoyo mucho más compacto. En cualquier caso, como dices, todo está por ver. No olvidemos que también en el futuro cercano hay una cuestión de juicios a Netanyahu que también pueden jugar una importante labor. Personalmente creo que lo que es importante, esto ya es pura reflexión mía, o lo que es mi intuición, es que creo que es muy importante ver que hay un grupo opositor que ha tomado realmente fuerza. Si no se estropean, porque todos sabemos que, por ejemplo, en el pasado Tzipi Livni ganó las elecciones, pero no pudo formar gobierno. Si son capaces de cohesionar ese grupo, pues por lo menos estamos hablando de una oposición fuerte. Es una oposición que yo creo que es esencial para la salud democrática de un país, que haya un grupo opositor fuerte también, y esto parecería que podría ser. Pero bueno, todos son conjeturas futuribles, no sabemos lo que va a pasar, por supuesto, así que creo que la semana que viene lo podremos hablar. Lo que sí te puedo contar es que me ha llamado muchísimo la atención, porque claro, yo estaba esperándome cómo iban a dar los medios de comunicación la información de las elecciones, porque realmente no ha habido un gran cambio. O sea, hay un cambio, evidentemente, si te pones a ver, pues por ejemplo, Bennett, que no creo que no ha llegado ni a la Knesset. Todavía hay algunos recuentos, pero bueno, gente que estaba antes en la Knesset y que tenía una cierta fuerza y carisma, que han sido barridos completamente. Entonces, eso sí pero es la intranoticia. A mí lo que me interesa ver es cómo dan los medios. Y en casi todos, estoy viendo los medios en lengua hispana, algo hay que reprochar, ¿no? Porque estamos hablando de elecciones israelíes. Entonces, el gran reproche ahora mismo es que los israelíes no han votado pensando en el conflicto palestino, sino pensando en política interior. Bueno, pues es lo que tiene. O sea, fíjate, el diario El País publicaba un artículo de opinión de Ichazo Domínguez que iba en esa línea, ¿no? Bueno, el artículo parte de la ocupación de los territorios, etcétera. Bueno, no tiene muchísimo sentido entrar en detalles, es una pura pieza de anti-israelismo clásico, no especialmente virulento, todo hay que decirlo, pueden ser más virulentos, pero bueno, por ejemplo, cuando habla que la ley del Estado-Nación dice que solo los judíos tienen derecho a autodeterminación, y eso es ignominioso porque es la ignominia de la ley Estado-Nación. El mismo El País publicaba hace un año o así que solamente hay 2 países en el mundo que permiten autodeterminación a las minorías. O sea, que no es especial Israel en eso, pero de eso es lo que estamos hablando. Cosas que hacían todos los países, como por ejemplo la autodeterminación, no se contempla en casi ningún país del mundo, pero en el caso de Israel se convierte en ignominioso. Que yo sepa, la mayoría de los votantes votan pensando en su bienestar,
pero esto se convierte en algo vergonzoso en Israel. Y así lo tenemos, por ejemplo, en ese artículo en El País, pero también lo veíamos en la segunda cadena de radio y televisión española, en una pieza donde hablaban de Gaza, por supuesto sin mencionar al grupo palestino Hamás, que eso es uno de los clásicos a la hora de hablar de Hamás, de Gaza, es no mencionar quién gobierna en Gaza. Cuando te hablan de la carencia de electricidad, no te explican que fue el presidente Abbas quien pidió a Israel que recortara la electricidad y que dejó de pagarla para ello. No te hablan de las represiones a su pueblo, en fin, etcétera, lo de siempre, y comentan unas elecciones en las que el conflicto con los palestinos no ha sido el principal tema. Pues no ha sido el principal tema. Los israelíes tienen una vida como la tiene cualquier país occidental. Votan pensando en sus propios intereses, efectivamente. Tampoco es, pero bueno, eso es por donde van a ir ahora la mayoría, o por lo menos están yendo, por lo que veo, la mayoría de análisis. Sí, porque como decíamos, de momento no han terminado ese recuento, pero bueno, es ya prácticamente 100%, ¿no? Al final las mayorías son las que cuentan, a pesar de esos pactos que se tienen que formar, pero estamos seguros que en las horas posteriores a esta entrevista, son las 5:30 de la tarde ahora, hora española, en la península. Bueno, esos son los artículos que se están comenzando a publicar. No sé si tienes referencia a algún otro, de algún otro medio, o van todos en esta línea. Bueno, hay un poco de todo, por supuesto. Básicamente los que más me llaman la atención son siempre los que dicen algo en contra. Por lo que he visto, en general hay ganas de hablar, pero no hay mucho que decir. Que es un poco lo que ocurre muchas veces con Israel. Tienen muchas cosas que decir, pero realmente todavía hay poco que decir. Bueno, al fin y al cabo, supongo que es poco lo que tengan que decir también desde Israel, ¿no? Porque al fin y al cabo, los resultados tampoco varían mucho, ¿no? De lo que había. Por lo menos en Israel es el propio país y tienen sus múltiples análisis. Yo tengo que decir que personalmente lo más interesante de manera de seguir las elecciones lo he encontrado en redes sociales. He visto a los mayores expertos en las redes sociales, en los medios. Pues lo que he visto es muchísima opinión, muchísima política, mucho wishful thinking, cada uno de su lado, deseando que gane la ultraderecha más fuerte y más heavy para poder criticar a Israel, o gente deseando que gane la izquierda. En fin, lo que he visto en los medios ha sido mucho relleno. En las redes sociales he encontrado, pues por ejemplo, a quien entrevistabais, y a vosotros, entrevistabais a David Diabo, que creo que hizo un seguimiento de las elecciones desde antes que empezara a saltar bien a los medios, desde que se supo que se habían convocado, pues empezó a hacer todo un análisis de los medios. Fue muy interesante seguirlo. Lavra Bartov, la corresponsal del Jerusalem Post, también, que estaba ahí, que estaba siguiendo desde el Likud ayer las elecciones. Entonces, lo que hay es, bueno, pues hay pequeños trocitos de realidad, pero todavía yo creo que no se ha... Digamos, hay muchas piezas del puzzle ahora mismo, pero todavía no se ha conformado la gran imagen que me parece que la semana que viene empezaremos a vislumbrar. Eso es, esperaremos hasta entonces para saber un poco más qué es lo que sucede en la Knesset israelí. Ahora vamos a hablar de un artículo que se publicaba en el periódico de Cataluña. Lo firmaba Georgina Higueras y, si no recuerdo mal, lo ilustraba con las palabras, bueno, con Gaza en texto y una red de espino que la superponía. Cierto, fíjate que ese detalle, mira, se me pasó. No lo había visto, pero tienes toda la razón del mundo. De Auschwitz a Gaza se llama el artículo. Yo creo que el título lo dice todo, ¿no? Es comparativa que no tiene por dónde sostenerse. Recordemos, Auschwitz se utiliza como símbolo del Holocausto. Cuando hablamos de Auschwitz, estamos hablando del Holocausto. Se utiliza como una... O sea, es una parte, pero la parte aquí representa el todo. Auschwitz era un campo de concentración que, junto a Birkenau, con exterminio,
pues es ese símbolo del genocidio, de la exterminación de 6 millones de judíos que fueron asesinados tan solo por existir, por ser judíos. Estamos hablando de Auschwitz. Cuando hablamos de Auschwitz hablamos de un plan industrializado para el genocidio, que eso es lo que hace de Auschwitz o del Holocausto una cuestión específica en la historia. Se hace un plan para terminar con los judíos. El Auschwitz es esa industrialización, ¿no? Los campos de exterminio, cámaras de gas, etc. La autora lo compara con Gaza. Gaza, que es una franja que está gobernada por el grupo terrorista Hamas, donde la población crece en número, con lo cual de genocidio la verdad es que podemos hablar bastante poco, y lo llama como que es la cárcel más grande del mundo. Si es una cárcel, el carcelero es Hamas, que tiene las llaves para terminar. Pero evidentemente es un artículo que no intenta hablar de hechos. Y hemos escrito al respecto y me he hecho eco de las palabras de Deborah Lipstadt. Deborah Lipstadt era la historiadora, una profesora historiadora que fue denunciada por un negacionista, por David Irving, en los tribunales en Inglaterra. Y ella al principio, antes de enfrentarse a él, decía que no tenía ningún interés en debatir con un negacionista, porque cuando tú estás hablando con un negacionista realmente estás hablando con alguien que distorsiona los hechos para que entren en su ideología. Entonces, esto es exactamente de lo que estamos hablando en este caso. ¿Qué sentido tiene desmontar el artículo? Cuando estamos en un caso concreto de lo que la misma Lipstadt llamó softcore denial, o sea, revisionismo, negacionismo suave, ¿no? de núcleo suave. ¿Qué quiere decir ese negacionismo? Es un negacionismo, insisto en palabras de la misma autora, que hace falsas comparaciones y afirma que se está cometiendo un genocidio contra los palestinos o se acusa a Israel de utilizar tácticas similares a los nazis. Esto es negacionismo puro y duro, la versión suave. Y esto es lo que hace de Auschwitz a Gaza y su autora y el periódico de Cataluña que lo publica. Insisto, no hemos querido desmontar el artículo que tiene lugares comunes bastante potentes, como lo de la cárcel a cielo abierto. Recordemos que hay regularmente permisos para entrar en Israel, pero bueno, es que, insisto, eso lo hemos puesto en el artículo, pero no tiene apenas realmente asidero. Hay imágenes, francamente, metidas con calzador. Por ejemplo, dice, los cortes de electricidad son continuos, entre paréntesis, ya lo hemos mencionado antes, pero es Fatah quien tiene la responsabilidad, pero bueno, los cortes de electricidad son continuos y el suministro de agua potable deficitario. En Gaza no hay carteles que digan, como en Auschwitz, que el trabajo dignifica al hombre. Yo diría que es el cinismo doble, ¿no? Es el cinismo nazi de ese cartel, que por cierto, en Auschwitz tampoco decía, no hay ningún cartel que diga que el trabajo dignifica al hombre, sino que el trabajo libera. Pero no hemos tenido tiempo de ir al libro a informarnos al diccionario de lo que decía, porque ella lo que quiere es soltar esa idea de esa comparativa negacionista y pone un cartel de que no sabe ni lo que dice. Pero bueno, también hablando de ignorancia en un momento fantástico, dice que la ley del talión y la define como que es 100 por 1. Es completamente absurdo. La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente, o sea que si lo hablamos en términos cuantitativos, como la autora quiere, se habla de 1 por 1. No sabe de lo que habla, pero sirve como un gran ejemplo de antisemitismo. Y tengo que decir que el periódico no es la primera vez que lo hace. Hace unos años publicó una viñeta de Ferrerés que era exactamente eso. Ha blanqueado el antisemitismo en el Partido Laborista en Inglaterra, es decir, hay un serio problema de antisemitismo en ese periódico y ese trabajo del negacionismo, que lo que hace es que utiliza unos datos que los transforma para que entren en su opinión, los incrusta con la opinión y luego llega un momento donde ya todo es válido.
intentan también vender una imagen relativa de la realidad, es un relativismo moral, el antisemita, o sea, el negacionista clásico, que apenas tiene cabida realmente en los medios. El objetivo era decir que los nazis eran buenos o no eran tan malos, y los judíos tampoco eran tan buenos. En este caso es todo vinculado, es este suave negacionismo que no te va a negar que hubo campos de concentración, pero lo va a hacer relativo, lo va a relativizar en la historia de manera siempre a vender una imagen dudosa, malvada del judío. Es exactamente lo que hacía este artículo, es exactamente lo que hace el diario El Periódico, y creo que hay que hacerlo saber, hay que denunciarlo, aunque sea en las redes sociales, para que los lectores lo sepan. Muy bien, Masa, pues con esta denuncia no sé si quieres que nos despidamos aquí o quieres comentar algún otro artículo. No tengo mucho más, yo creo que ya hemos dado la lata a nuestros oyentes hoy bastante. La semana que viene algo más se nos ocurre. Estupendo, pues entonces será cuando hablemos aquí en Radio Sefarad. Les recordamos antes de despedirnos la página web de Revista de Medio Oriente, que es www.revistamo.org. Allí pueden encontrar más artículos relacionados con estos temas de los que Masa Gabriel nos habla cada semana aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.